Bueno, pues vamos a continuar con la clase 2 del curso de Macroeconomía 3. En esta sesión vamos a revisar el concepto de multiplicadores y elasticidades en el modelo ingreso-gasto, ¿no? Ya una vez que hemos obtenido la función de demanda, ¿sí? La función de demanda agregada en función del ingreso, ¿sí? Eh, Recuerden que, digamos, esta parte del modelo estamos analizando el corto plazo, ¿sí? Y en el corto plazo el ajuste se hace vía cantidades y no vía precios, ¿no? Por lo que en el corto plazo la inflación permanece constante, ¿sí? Eh, bueno, entonces decía yo, una vez que ya tenemos la función de demanda agregada y planteamos el equilibrio, ¿no? La condición de equilibrio, pues podemos despejar Y, ¿sí? Aquí están todos y cada uno de los pasos y obtendríamos esta expresión de Y, ¿no? Que es una expresión algebraica que indica la cantidad de producción de equilibrio, pues justamente, ¿no? Eh, esta expresión viene de aquí, de la condición de equilibrio. Eh, Más adelante vamos a ver que justamente esta condición de equilibrio es la curva IS, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por lo pronto, esto es una expresión algebraica que indica la cantidad de producción de equilibrio, ¿sí? Y a partir de esta expresión, pues podemos conocer, digamos, el cambio en la cantidad de producción, ¿sí? A partir de variaciones de cada una de las variables que se encuentran aquí en el corchete, ¿no? Eh, por ejemplo, ven ustedes que podemos obtener la derivada de Y con respecto al consumo autónomo, ¿sí? La derivada de Y respecto a la inversión autónoma y la derivada de Y respecto a G. Todas estas son iguales, ¿no? Es lo que pongo aquí abajo. Todas estas derivadas pues son exactamente iguales, ¿no? Que es uno entre uno menos la propensión marginal a consumir por uno menos tau menos z. Eh, esta expresión se conoce como el multiplicador del gasto autónomo. Bueno, justamente, ¿no? Viene del consumo autónomo, inversión autónoma y del gasto autónomo. Eh, Tenemos también otros multiplicadores, ¿no? A ver, ahorita vamos a explicar la idea de este concepto de multiplicador, pero bueno, pues está asociado directamente con las derivadas, ¿no? Entonces, decía yo, podemos encontrar, por ejemplo, el cambio en la producción debido a un cambio en las transferencias, ¿sí? Pues ahí ven que ya la derivada es C sub 0, aquí está, entre uno menos C sub 0 por uno menos tau menos Z, ¿no? La derivada del nivel de actividad económica respecto a los impuestos, ¿sí? Y la variación de la actividad económica respecto a la tasa de interés real, ¿sí? Aquí, bueno, ya no son la misma, estas tres que teníamos aquí, esto sí, pero ya cuando queremos hallar la derivada de la actividad económica respecto a las transferencias, respecto a los impuestos o a la tasa de interés, ya los multiplicadores son distintos, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Más allá de estas derivadas, vamos a ponerle algunos numeritos. Eh, Suponga los siguientes datos para una economía cerrada, ¿no? Y nos dan aquí, pues obviamente, todos los datos, consumo autónomo, la propensión marginal a consumir, las transferencias, la inversión, el gasto de gobierno, los impuestos autónomos, los impuestos proporcionales, las transferencias proporcionales. Aquí hay transferencias autónomas, ok. El parámetro H, que es la respuesta de la inversión ante variaciones en la tasa de interés. Y bueno, la tasa de interés propiamente. ¿Sí? Bueno, nos piden que se obtenga la ecuación de demanda agregada
el valor del multiplicador, el nivel de producción de equilibrio y el déficit o superávit del gobierno. Además, también hay que obtener la variación del nivel de actividad económica si el gasto de gobierno se incrementa en 100 unidades. Obtener también la variación del nivel de producción si los impuestos autónomos se incrementan en 20 unidades, considerando el valor inicial de este valor inicial, ¿no? Es decir, no hacerle caso al inciso B, sino regresarnos a los datos iniciales. Bueno, eh, el inciso, A, la solución del inciso A es, digamos, a los ejemplos que se analizaron en la clase anterior, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ya se puede obtener directamente, digo, con los pasos que se vieron en la clase anterior, se puede obtener ya la ecuación de demanda agregada, ¿sí? Y podemos llegar a esta expresión, ¿sí? Aplicando la condición de equilibrio, donde el producto es igual a la demanda, y despejamos y, ¿verdad? Vean ustedes que aquí tengo 0.4y, aquí también. Bueno, está sumando, la paso restando, factorizamos y después dividimos, ¿sí? Entonces, bueno, escrito de esta manera, ¿sí? Vean ustedes, eh, podemos obtener el multiplicador del gasto autónomo. El multiplicador del gasto autónomo pues es justamente 1 entre 1 menos 0.44, ¿sí? Eh, Aquí yo lo redondeé a dos decimales, 1.79. Aquí están los decimales completos, ¿sí? Eh, bueno, de esta manera, si multiplicamos 10.668 por 1.79, nos da un total de producción de 19.050. ¿Sí? Con estos datos también podemos sustituir en la función de superávit fiscal, ¿sí? Y obtendremos veremos que es un signo positivo, por lo tanto el gobierno tiene un superávit de 3.377.50, ¿sí? Bueno, para resolver el inciso B, bueno, nos piden obtener la variación del nivel de actividad económica si el gasto de gobierno se incrementa en 100 unidades. Bueno, aquí es donde ocupamos, digamos, el concepto de multiplicador. Vean ustedes, nosotros ya habíamos obtenido esta expresión, ¿no? La derivada del producto respecto al gasto de gobierno, ¿no? Es esta que obtuvimos aquí, esta, ¿sí? El, la expresión del multiplicador del gasto autónomo, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos aquí. Bueno, aquí simplemente lo que estoy haciendo es pues quizás abusando un poco de la notación, ¿no? Eh, Simplemente en lugar de escribir este delta que indica no solamente una derivada, sino que es una derivada parcial, ¿verdad? Bueno, estoy ocupando el delta para indicar pues que el cambio en Y, ¿no? Respecto o como una razón del cambio en G, pues es el multiplicador del gasto autónomo justamente, ¿no? Entonces, si este delta G que está dividiendo, ¿no? Lo paso para acá multiplicando, como lo hice aquí, vean ustedes, ¿sí? Eh, pues lo que me está diciendo esta expresión es que la variación en Y, la variación en el producto, es tantas veces el multiplicador, tantas veces el valor del multiplicador, eh, el cambio en G, ¿sí? Es decir, eh, por el inciso A sabemos que este valor, este cambio, aquí está, por el inciso A, aquí tenemos el multiplicador es de 1.79,
¿sí? Aquí lo tenemos. Ahora, nos dice que el gasto se incrementa en 100 unidades. Bueno, pues lo que me están dando es este dato. Este delta G es lo que me están dando, ¿sí? Entonces, pues ya nada más sustituimos. Si yo ya sé que el multiplicador del gasto autónomo es 1.79, pues lo sustituyo y me están diciendo que la variación es igual a 100. Bueno, pues multiplicamos y me va a dar que la variación en la actividad económica es de 179. ¿De acuerdo? Bueno, esta pues simplemente es la gráfica, ¿no? El esquema, la ilustración de este incremento en el gasto de gobierno, un incremento de 100 unidades. Aquí pueden observar que está el delta G, que es el incremento de 100 unidades, y tenemos como resultado, ¿no? Un incremento en la actividad económica, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si el gobierno gasta más, pues va a demandar eh, pues más, pues más bienes y servicios, ¿no? Eso va a generar un incremento en la demanda y si se incrementa la demanda, pues las empresas van a producir más, ¿no? ¿Qué tanto van a producir más? Pues vamos a pasar de un valor de 19.050 a 19.229, ¿no? Es decir, un incremento en la producción de 179 unidades, como justamente nos apareció aquí en el cálculo, ¿sí? Bueno, para resolver el inciso C, ¿qué tenemos en el inciso C? Nos piden obtener la variación del nivel de producción si los impuestos autónomos se incrementan en 20 unidades, ¿sí? Entonces, bueno, vamos al inciso C. Nosotros sabemos que la derivada de Y respecto a los impuestos es esta la expresión, ¿sí? Eh, del producto respecto a los impuestos. Aquí, bueno, volvemos a utilizar esta notación de deltas, ¿sí? Eh, y despejamos delta t sub a, lo despejamos y me estaría diciendo que el cambio en la actividad económica va a ser igual al cambio en los impuestos multiplicado por esta expresión, ¿sí? Y vean que tiene un signo negativo, ¿no? Evidentemente, porque si aumentan los impuestos, se consume menos, ¿no? Y si se consume menos, pues la demanda disminuye. Y si la demanda disminuye, las empresas empiezan a producir menos, ¿no? Entonces, bueno, sustituyendo los valores que ya tenemos, ¿sí? Pues me va a quedar una variación en la actividad económica de menos 28.57, ¿no? Por lo que el nivel de la producción, el nivel, vean que esto es la variación de la actividad económica, pero esto que tenemos aquí es el nivel de la producción. Entonces el nivel de la producción sería de 19.021.43. Bueno, entonces, digamos, es un concepto sencillo esto del multiplicador, ¿no? Simplemente es, dado el cambio en el gasto del gobierno, puede ser dado el cambio en el consumo, dado el cambio en la inversión, ¿sí? Pues esperamos un cambio en la actividad económica, ¿sí? De qué tan grande o qué tan pequeño va a ser el cambio en la actividad económica, pues dependerá del multiplicador, ¿no? Si el multiplicador es grande, bueno, pues una variación de, por ejemplo, aquí, ¿no? Que estoy señalando, una variación de los impuestos, pues si esta expresión es grande, pues va a generar grandes cambios en la actividad económica. Pero si el multiplicador de los impuestos es pequeño, pues cambios en los impuestos pues van a generar cambios pequeños en la actividad económica, ¿no? Esa es la idea de los multiplicadores, ¿sí? Eh, Vamos a hablar ahora del concepto de elasticidad. Por qué surge la idea de elasticidad? Bueno, el problema es que los multiplicadores dependen, ¿sí? Básicamente de las unidades de medida, ¿sí? Es decir, los resultados que tenemos en la variación de Y, pues depende en qué en qué unidades de medida estemos usando las variaciones del gasto, ¿sí? Del consumo, de la inversión o de los impuestos, ¿sí? Entonces,
el resultado va a cambiar dependiendo de las unidades de medida, es decir, dependiendo si utilizamos cientos, miles, cientos de miles o millones. ¿Sí? Bueno, para resolver este problema y no tener que lidiar con las unidades de medida, pues se utiliza el concepto de elasticidad, que básicamente, si ustedes entendieron el concepto de derivada, el concepto de elasticidad es muy similar. Sin embargo, el concepto de elasticidad tiene la ventaja de que su resultado no depende de las unidades de medida. ¿Sí? Entonces, si ustedes entendieron el concepto de derivada, que es cómo cambia y cuando cambia x, ¿no? Es decir, cómo cambia una variable cuando cambia otra variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí podemos estar pensando eh, cómo cambia la demanda, ¿sí? Y el cambio en la demanda, o sea, la demanda de un bien, ¿no? La demanda de un producto. ¿Cómo podríamos medir el cambio en la demanda de un producto? Bueno, pues en unidades de producto, ¿no? La demanda cayó en 10.000 unidades, ¿sí? Es el cambio en la demanda, ¿sí? ¿Cómo cambia esa demanda cuando el precio de un bien aumenta un peso, por ejemplo, ¿no? Em, y esa caída en la demanda, ah, debido a que el precio aumentó un peso, ¿es mucho o es poco? ¿Sí me explico cuál es el problema? Entonces, pero ese es el concepto de derivada, ¿sí? ¿Cómo cambia una variable cuando cambia otra? ¿Sí? El concepto de elasticidad es exactamente, bueno, no es exacto, es parecido al de derivada, simplemente que los cambios se miden en porcentaje, es decir, en qué porcentaje cambia la demanda cuando el precio o cualquier otra variable se mueve un 1%. ¿Sí? Entonces no hay problema porque estamos midiendo las cosas en porcentajes y ya no dependo de las unidades de medida. ¿Sí? Entonces, así como la derivada nos dice cómo cambia y cuando cambia x, bueno, la elasticidad me está diciendo en qué porcentaje cambia y cuando x cambia en un 1%. ¿Sí? Bueno, pues entonces una elasticidad se define como la razón de dos variaciones porcentuales. ¿Sí? Eh, Vamos a iniciar con esta idea, esta idea de cómo cambia y cuando cambia x sin porcentajes, es decir, la idea de derivada, pues es esto que estoy señalando aquí, ¿no? La variación de y se puede expresar como el valor que tendrá y en t más 1 menos el valor que tiene ahorita, ¿no? Esa diferencia, pues me da la variación de y, evidentemente, ¿no? Y lo mismo ocurriría con la variable x. Eh, la, la- la- el- la- la variación de x pues se define como el valor que tendrá x en t más 1 menos el valor que tiene x en el momento t. ¿Sí? Ahora, una variación porcentual se define, vamos a tomar, por ejemplo, la variable x. Vean aquí arriba, lo que tengo es delta, solamente tengo esto, ¿no? El delta x. Aquí está. ¿Sí? Aquí arriba tengo delta x, la variación de x. Bueno, pues ahora voy a medir esa variación como proporción de su valor inicial. ¿Sí? Y eso me da una variación porcentual. Eso es la variación porcentual. Entonces voy a tener una variación porcentual en el numerador y otra variación porcentual en el denominador, como lo tengo aquí como lo estoy señalando. ¿Sí? Vean que aquí pues simplemente reescribo esta expresión, ¿no? Se puede reescribir así, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, una elasticidad pues es justamente la razón de dos variaciones porcentuales. Aquí están la variación porcentual de y respecto a la variación porcentual de x. ¿Sí? Ven ustedes que si utilizamos la regla de medios por medios abajo y extremos por extremos arriba, podemos escribir la elasticidad de esta manera. ¿Sí? Aquí lo único que estoy haciendo es medios por medios. Vean ustedes, está aquí abajo. Y extremos por extremos están aquí arriba. ¿Sí?
Bueno, y vean que esta yt más uno menos yt, pues es delta yt, es la variación de y, ¿sí? Y yt más uno menos yt, pues es la variación de x, ¿no? Entonces lo reescribo, simplemente lo reescribo, ¿sí? Ahora bien, si lo quieren reescribir o expresarlo en una diferencias infinitesimales, pues tendríamos la derivada de y con respecto a x. Si las diferencias no son infinitesimales, sino que son eh, discretas, ¿no? Pues tendrá la variación, ¿no? Y no la derivada. Este es el concepto de elasticidad. Es un concepto, les digo, si ya se entendió el concepto de derivada, pues el concepto de elasticidad es muy parecido, solamente que las variaciones de, bueno, así que de las variables, pues se miden en porcentajes. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, vamos a ver unos puntos relevantes sobre el concepto de elasticidad. Eh, bueno, una cosa relevante es que este concepto de elasticidad pues no es exclusivo de la economía, ¿no? Cualquier persona que quiera averiguar en qué porcentaje cambia una variable respecto a cualquier otra, pues utilizará elasticidades, ¿no? Pueden ser estudios biológicos, pueden ser estudios químicos, físicos, económicos, de mercadotecnia, ¿no? En fin, cualquier estudio o análisis que pretenda averiguar en qué porcentaje cambia una variable cuando otra variable cambia un 1%, pues ocupará elasticidades, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los puntos relevantes de las elasticidades? Primero, el signo de elasticidad, ¿sí? Eh, eh, es obvio que el signo de elasticidad de la derivada puede ser negativo, puede ser positivo, ¿sí? Entonces, pues esto nos estará indicando la relación entre las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ah, bueno, vean, aquí tenemos la elasticidad de y con respecto a x, ¿sí? La elasticidad de y con respecto a x mm, igual a menos 0.15. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay una relación inversa entre estas dos variables, ¿sí? Es decir, que la variable y disminuye, aquí está el signo negativo, la variable y disminuye en 0.15% cuando la variable x aumenta 1%, ¿sí? Entonces, eso es con respecto al signo. Ahora, las elasticidades también pueden ser menor, mayor o igual a uno, ¿sí? Si es menor a uno, se dice que la elasticidad entre las variables es inelástica, ¿sí? La relación entre las variables es inelástica. Si es mayor a uno, se dice que es elástica y si es igual a uno, se dice unitaria, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, la elasticidad entre dos variables, ¿no? Resulta que hacemos el cálculo y nos sale 1.23. Quiere decir que la variable y se incrementa, porque tiene un signo positivo, en 1.23% cuando la variable x se incrementa solamente en un 1%. Entonces aquí sería elástica, ¿no? Y positiva, ¿no? Una relación elástica y positiva. La segunda, bueno, tenemos un valor de menos 1.7, quiere decir que hay una relación inversa, quiere decir que cuando la variable y disminuye en 1.7% cuando la variable x se incrementa en un 1%, ¿no? Estos dos ejemplos, pues son, evidentemente son elásticas, ¿sí? Son mayores a la unidad en valor absoluto. Y la primera, como ya había dicho, señala una relación directa, ¿sí? Y mientras que la segunda señala una relación inversa. Bueno, eh, este ejemplo, bueno, pues es una elasticidad unitaria, quiere decir que la variable y se incrementa en un 1% cuando la variable x se incrementa en un 1%. Vean que hay un signo, es positivo,
Entonces la relación es directa, ¿no? Incluso, bueno, pues aquí se incrementa, pero puede ser que las dos disminuyan, ¿no? Disminuye 1% y debido a que la variable x disminuyó un 1%, ¿no? Y aquí tenemos una relación inversa, pero unitaria, ¿sí? Entonces tenemos en el primer ejemplo una elasticidad unitaria, pero con una relación directa, y en el segundo ejemplo tenemos también una relación, una elasticidad unitaria, pero con una relación inversa, ¿de acuerdo? Eh, bueno, otro ejemplo más. Un valor de 0.23 querría decir que y se incrementa en 0.23% cuando la variable x se incrementa en 1%, ¿no? Puede ser también que disminuya y disminuya, la relación es directa, pero es inelástica, ¿no? En este caso tenemos una relación inelástica porque es menor a la unidad. Y en este siguiente ejemplo tenemos un valor de menos 0.45. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación inversa, pero inelástica, ¿no? Porque es menor a la unidad en valor absoluto, ¿sí? Quiere decir que la variable y disminuye, ¿sí? Por el signo, aquí tenemos el signo menos, la variable y disminuye en 0.45%, ya estamos en 0.45% cuando la variable x se incrementa en un 1%, ¿no? Entonces, en el primer caso tenemos una elasticidad, pues digamos, inelástica, ¿no? Pero que señala una relación directa. En el segundo caso también tenemos una relación inelástica, pero señala una relación inversa. A ver, vamos a considerar, ¿no? El ejemplo, los datos que teníamos del el ejemplo 1. Sabemos que la producción de equilibrio es de 19.050 y se pide averiguar en qué porcentaje cambia el nivel de producción si el gasto público se incrementa en un 1%. ¿Sí? Entonces, bueno, dada la naturaleza del problema, pues, nos están preguntando por porcentaje, entonces pues, debemos utilizar el concepto de elasticidad. En este caso, pues, lo que nos interesa saber es cómo, en qué porcentaje cambia la actividad económica cuando el gasto de gobierno se incrementa en un 1%. Eh, bueno, nosotros sabemos que aquí tenemos, ¿no? Eh, eh, la, la definición general, ¿no? De una elasticidad, cualquier variable y, cualquier variable x, tendremos que la elasticidad está compuesta por, si vean ustedes, es la derivada de y respecto a x multiplicada por el valor de x en t dividido por el valor de y en t. Entonces, bueno, al resolver el problema que nos plantean en el ejemplo 2, pues tendríamos entonces que la elasticidad de y respecto a g pues es la derivada de y respecto a g multiplicada por el valor de g en t dividido el valor de y en t. Nosotros sabemos que esta derivada tiene esta expresión algebraica, ¿sí? Y sabemos por los datos que el gasto de gobierno es de 5.200 y dado que ya resolvimos el problema, sabemos que a ese nivel de gasto le corresponde un nivel de actividad económica de equilibrio de 19.050. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta formulita los valores que ya tenemos, ¿sí? Bueno, esta fórmula, aquí tengo la derivada de y respecto a g, es esta expresión. Bueno, sustituimos los valores. Recuerden que esta derivada de y respecto a g nos había salido 1.79, es esta que tenemos aquí. Aquí está, ¿no? Es esto, ¿sí? Aquí está, ¿no? Es justamente la derivada de y respecto a g, que es el multiplicador del gasto autónomo. Y aquí en el ejercicio obtuvimos un multiplicador del gasto autónomo de 1.79, ¿no? Entonces, es este 1.79 que tenemos acá, ¿sí? Que multiplica
a 5.200 valor del gasto dividido entre 19.050. Entonces nos sale un valor aproximado de 0.49. ¿Qué quiere decir esto? Hay una relación positiva. Si el gasto de gobierno se incrementa en un 1%, se espera que la actividad económica aumente en 0.49%. ¿Sí? Como era de esperar, el signo, eh, sabemos que si hay un incremento en el gasto de gobierno, pues hay un incremento en la demanda y por lo tanto un incremento en la actividad económica. Entonces, el signo tendría que ser positivo. Pero bueno, ahora ya sabemos con estos datos, ¿verdad? Con estos datos, eh, para otra economía, bueno, pues con otros datos tenemos otro resultado. Pero para esta economía sabemos que un incremento en el gasto de gobierno genera un incremento en la actividad económica, un incremento del gasto de gobierno de 1%, genera un incremento en la actividad económica de 0.49%. ¿Sí? De hecho, bueno, ustedes pueden hacer, digamos, el ejercicio, repetir, digamos, el ejercicio desde el inicio, tomar el gasto de gobierno e incrementarlo 1% y tomar como dato eh, este 5.252, hacer todo el ejercicio y va a obtener un valor de la producción de 19.142.89, ¿no? Y podrá ver, ¿no?, que este 19.142.89 es el resultado de haber incrementado el valor original en 0.49. ¿Sí? Entonces, se puede volver a hacer el ejercicio, o sea, incrementar el gasto de gobierno, construir la función de demanda, igualar con la producción, el equilibrio, ¿sí? Obtener entonces luego el nivel de actividad económica. Y verán que pues es lo mismo que hicimos, ¿no? Entonces, pero este, este, este concepto, pues de elasticidades y de multiplicadores pues nos facilitan los cálculos. Ok, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Eh, Suponga que en el último año la economía ha experimentado un aumento de 1% de la tasa de interés y aquí vamos a ver una pequeña variación del concepto de elasticidad. Ahorita vamos a eso. ¿En qué porcentaje se espera que cambie el nivel de producción? Fíjense, nos están diciendo que la economía ha experimentado en el último año un incremento en la tasa de interés. ¿Sí? Y queremos saber cómo este incremento en la tasa de interés afecta al nivel de actividad económica, al nivel de producción. Bueno, vamos a solucionarlo. Ven ustedes. Me voy a regresar un poco aquí. Aquí. Mm, sí, ven ustedes. Eh, Habíamos dicho que una elasticidad es la razón de dos variaciones porcentuales. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? La elasticidad es la razón de dos variaciones porcentuales. En el numerador tengo la variación porcentual de Y y en el denominador tengo la variación porcentual de X. ¿Sí? Les decía yo que aplicando la regla de medios por medios abajo y extremos por extremos arriba, puedo escribir la elasticidad de esta forma. Y si yo recuerdo que YT más 1 menos YT es delta Y, bueno, pues puedo escribir la elasticidad de esta manera simplificada. Pero vean ustedes que cuando estoy haciendo este ejercicio sobre la tasa de interés, pues la tasa de interés en sí mismo ya es un porcentaje. Es decir, ya no necesito dividirla entre su valor inicial. O sea, tomamos la variable X aquí, ¿no? En este ejemplo, y dijimos, bueno, delta X, la variación de X como proporción de su valor inicial, me da una variación porcentual. Bueno, con la tasa de interés no es necesario hacer eso, porque esta variación de aquí que está en el numerador ya es porcentual por definición, porque voy a tener el valor de la tasa de interés en T más 1, vamos a pensar que es 5, menos el valor de la tasa de interés que es 4. Bueno, la diferencia es 5 menos 4, pues 1, ¿no?
¿1 qué? 1%, ya está en porcentaje, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con la tasa de interés, esta que está aquí, ¿sí? Es la expresión de la elasticidad y es lo que se conoce como una semielasticidad, ¿sí? Porque si tengo que, digamos, una variable la tengo que expresar en porcentaje, la variación la tengo que expresar en porcentaje, que es la actividad económica, mientras que la otra ya está en porcentaje, ¿no? Entonces es la derivada de y respecto a r por 1 entre el valor de yt, ¿sí? Entonces cuidado ahí con las elasticidades. Si estamos hablando de variables que no están expresadas en porcentaje, pues es las elasticidades pues, normal, ¿no? Razón de dos variaciones porcentuales. Pero si estamos hablando de variables que ya por definición son porcentuales, ¿no? Son un porcentaje, pues lo único que necesitamos hacer es la diferencia y nada más, ¿sí? Eh, entonces, en este caso, la elasticidad de la actividad económica respecto a la tasa de interés es esta, ¿sí? Ven ustedes que la única diferencia es que en el numerador no pongo el valor particular de R, ¿sí? De la tasa de interés, como si ocurre acá, ¿no? Que pongo la derivada de y respecto a g por g entre gt, ¿no? Bueno, entonces, yo ya sé que la elasticidad de la actividad económica respecto a la tasa de interés se escribe de esta manera y lo que necesito es la derivada de y con respecto a r. Esa ya la tenemos, ¿no? De los multiplicadores, sabemos que la derivada de y con respecto a r es esta expresión, ¿sí? Que está aquí y multiplicada por 1 entre yt. Bueno, pues sustituimos los valores y me va a quedar, fíjense, me va a quedar el multiplicador que es 1.7 por menos, menos h, ¿no? Por 1 entre 19.050, que es el valor inicial. Y esto me da menos 0.00065, que quiere decir que un incremento del 1% en la tasa de interés real, ¿sí? Produce una caída, porque tengo un signo menos, ¿sí? Una caída en la producción de 0.00065%. Es decir, si yo disminuyo los 19.050 con los que se encuentra la economía, los disminuyo en un 0.00065%, voy a obtener 19.037.62. ¿Sí? Lo mismo, se puede comprobar el resultado haciendo todo el procedimiento nuevamente, ¿no? Se tomaría una tasa de interés en lugar de los datos originales, me parece que era 4. La tasa de interés era 4. Entonces, bueno, ahora tendríamos una tasa de interés del 5%. Se volvería a calcular la curva de demanda, el equilibrio, ¿sí? Y ver cuánto sale el nivel de actividad económica. Entonces, tiene que salir lo mismo, ¿sí? Pero bueno, y podrán ver que pues es el incremento que hemos obtenido, ¿sí? Entonces, bueno, en esta sesión lo que he querido revisar con ustedes es estos dos conceptos que están relacionados, que, bueno, el concepto de multiplicadores lo debieron de haber revisado en macro 1 cuando se vio pues este modelo de ingreso-gasto, el modelo ISLM, el concepto de multiplicadores. De elasticidades no estoy tan seguro, pero bueno, es un concepto que está ligado a los multiplicadores, como lo han podido observar, pero que tiene la ventaja de expresar los cambios en términos porcentuales, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta segunda clase.